11 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. Estamos promediando el mes de marzo. Y la verdad que hay un tema que viene dando vueltas y mucho, sacar esto, que tiene que ver con las cuestiones de salud. Y especialmente cuando siempre hay algunos descubrimientos, uno encuentra cosas nuevas que se van hablando, actualizaciones. Y queríamos hablar un poco de eso, porque, a ver, en ciertos momentos pensábamos, ya se descubrió todo. ¿Qué más se puede descubrir? Bueno, hace un tiempo atrás se viene hablando mucho del rol del intestino en todo, no solamente en la parte digestiva. Nosotros tenemos la particularidad, no hablo de los especialistas médicos, de pensar que de la cabeza para arriba es una cosa y que el cuerpo de la cabeza para abajo es otra. Siempre lo hacemos. Es más, hay cuestiones que te dicen claramente que uno piensa en la vejez especialmente de la cabeza para abajo, no tanto de la cabeza para arriba. Y ahora plantean, no ahora, sino hace un tiempo, vienen planteando el rol del intestino. O sea, intestino, pará, tengo que entrar a mirar mi manual, no digo manuales, pero lo que me habían enseñado. Bueno, de ese tema queríamos hablar con un especialista como es el doctor Damiro Machado, que es una clara referencia aquí a nivel regional, pero no solamente, sino que viene también de una familia de referencia. El apellido Machado está vinculado mucho a la medicina. Uno siempre recuerda al doctor Félix Abdala, por ejemplo, Félix Abdala Machado como un gran referente también en cuanto a la medicina, pero por eso queríamos hablar un poco sobre ese tema. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir, muy amable. Muy bien, gracias por la invitación y por tener en cuenta no solo a mí para venir a acompañarte hoy, sino hablar de temas, como decís vos, que últimamente están siendo muy importantes y que la gente lo tiene muy conversado, escuchado, y que por ahí es importante también aclarar un poco o sacar algunas dudas que ellos puedan tener. A ver, ¿qué es esto? Digo, porque siempre es como que uno tiene que estar actualizado con las noticias, pero no por las cosas que ocurren, sino porque nos sacan algo nuevo en cuanto a la medicina. Nos dicen lo que antes era malo, ahora es bueno. Sí. O lo que antes nos decían que era bueno, hoy era malo. Siempre hago la misma anécdota diciendo, por ejemplo, el huevo en los 80 nos decían malísimo, hoy nos dicen buenísimo. Otra cosa que siempre me pareció muy loca en los 80, digo los 80 por una cuestión de edad mía, no una cuestión autorreferencial ni específica, decía, los 80 yo recuerdo una cosa que siempre me quedó, decía, la alimentación del futuro van a ser pastillas. Y en cambio hoy te dicen, no, hay que alejarse de todo eso, volver a lo natural. Y después en el medio me quedo pensando, digo, ¿pero qué es natural? Porque los alimentos hoy puedo encontrar fuera de estación cualquier cosa. Si uno entra a mirar la alimentación también dice, pero escuchá, ¿eso es lo natural? Bueno, a ver, vamos por lo que le habíamos invitado. El intestino, el nuevo cerebro, el nuevo corazón. ¿Cómo qué es esto? El organismo se guía fundamentalmente por sistemas. Y el sistema nervioso es el sistema que organiza, comanda, ordena todas las funciones que el cuerpo tiene. Entonces hablamos de un cerebro normal y de un cerebro intestinal. ¿Y por qué se dice eso? Porque el cerebro y el intestino están conectados por un sistema bidireccional. ¿Qué quiere decir? Es un sistema nervioso de interconexión que permite que el cerebro envíe información y que a su vez el intestino ejecute esa información y reenvíe otra información. Para darte una idea, el cerebro se conecta con el intestino a través de un tronco nervioso que es un nervio que se denomina vago. Y lo dicen vago porque recorre grandes partes del cuerpo. Por ejemplo, arranca en el cerebro, pasa por el cuello, pasa por todo el tórax y llega a todo el abdomen, donde se ramifica. Y para que te dé una idea, tiene 200 millones de neuronas a nivel intestinal. Las neuronas, como sabemos, son las conexiones nerviosas que envían y transmiten información y transmiten lo que vamos a hacer, actividad que va a realizar. A ver, vamos por parte. Al decir, cuando me habla de las cuestiones nerviosas, que el ciudadano de a pie, ¿qué es lo que piensa? Lo tengo todo en la cabeza, todo es una cuestión de la cabeza. Parte de ahí y de ahí se traslada para el resto del cuerpo. Para el resto del cuerpo. Y el lugar que canaliza es esto que es el vago. Claro, es un nervio.
El nervio que sale vago del cerebro, atraviesa toda esa porción, cuello, tórax, abdomen, y ahí se ramifica. Por eso le dicen vago, porque pasea por todo el cuerpo. Es un nervio especial. Entonces, eso lleva información, y esa información se traduce en toda la actividad que hace el intestino. Sabemos que el intestino tiene dos partes fundamentales: el intestino delgado, que tiene como 4 metros, 5 metros, y el intestino grueso, que tiene entre 80 centímetros y 1 metro, en la parte habitualmente normal. En el intestino delgado se absorbe el 90% de los nutrientes del organismo. Y el intestino grueso retira agua a lo que va quedando de ese trabajo de absorción de alimentos. Pero ¿cómo ensamblamos esto? Nosotros acá, dentro de ese intestino, tenemos unos microorganismos que se denominan microbiótica, que son los encargados de trabajar, digamos, en el organismo. O sea, son los encargados de equilibrar entre lo que es la microbiota, digamos, benigna y la maligna, porque dentro de esos microorganismos hay microorganismos que favorecen al organismo y otros que perjudican. Ese equilibrio se tiene que mantener y siempre tiene que haber mayor cantidad de esos microorganismos buenos para que el organismo funcione bien. Esos microorganismos trabajan gracias a la producción de una sustancia que se llama serotonina. Esos microorganismos buenos producen serotonina. Y la serotonina, que es el 90% producida al nivel intestinal, es la que se encarga, o sea, le dicen el elemento de la felicidad. ¿Y por qué? Porque esa serotonina es la que comanda, y vos dirás, pero ahí viene la palabra cerebro intestinal. Está relacionada con su producción y con el trabajo de los microorganismos, con la tristeza, con la angustia, con la ansiedad, con la pérdida de apetito, con las alteraciones inmunológicas, con la digestión. Y si vos me preguntás cómo hace eso, y hace por distintos métodos. Por ejemplo, a nivel digestivo, la serotonina indica u ordena a las células intestinales que produzcan y liberen enzimas, por ejemplo, enzimas biliares, pancreáticas, etcétera, para que haga la digestión de los alimentos. A ver, ¿esto de la serotonina es algo similar a lo que nos dicen la endorfina? Es algo parecido, y son sustancias, la serotonina son neurotransmisores. ¿Qué quiere decir? Que facilita entre la conexión de una neurona y otra el paso de información y el paso de actividad que va a realizar algo. Cuando está bajo en serotonina, que recordemos que el 90% de la serotonina del cuerpo la produce el intestino, se producen cambios humorales, hormonales, hasta inclusive uno puede tener relación a alteraciones inmunológicas, alteraciones en la piel, alteraciones del humor, tristeza, alegría, depende de la cantidad de serotonina. Pero entonces, ¿esto qué provoca? ¿Los alimentos o las emociones? Bueno, todo esto se maneja a través de microorganismos que se denominan microbiota. Cuando esos organismos trabajan en el intestino, y esos organismos están comandados por reflejos o información neurológica que manda el cerebro, y a su vez el intestino tiene 200 millones de neuronas que ejecutan esas informaciones, que devuelven información al cerebro y que trabajan. ¿Y en qué trabajan? En la digestión, en la formación de serotonina, en el humor de las personas, en la alteración inmunológica, en la alteración digestiva. Por eso es que por ahí decíamos un segundo cerebro, porque vos, si tenés alterada la microbiota, los microorganismos intestinales, puede bajar la serotonina y un paciente está triste, está alegre, está con alteración inmunológica, digiere mal. Claro, eso va en contra un poco de la especialidad del médico, digo, porque lo lleva en realidad a mirar, porque lo que me está diciendo es una descripción de lo que sería la integridad del ser humano, de la persona. Exactamente. O sea, que decir, a ver, no quiero ni ser ni atrevido ni nada, sino intento entenderlo y llevarlo a otro ritmo. Es decir, bueno, usted es especialista en gastroenterología, perfecto,
pero en realidad tienen que entrar a mirar un poco más hacia arriba porque el vínculo está de arriba hacia abajo. O sea, las especialidades como que tienen que ir amplificándose, mutando, no sé, ¿cómo lo ven? Lo ideal a esto que vos decís, nosotros lo llamamos a trabajos multidisciplinarios. O sea, te doy un ejemplo. Si vos, por ejemplo, hoy día tenés un problema de angustia, ansiedad, un problema de que vos me decís, eso es todo nervioso. Todo uno diría, si vos estás angustiado, si estás... Claro. Vos decís, no, tiene un problema nervioso, tiene un problema psicológico. Entonces vos podés decir que no solo es eso, sino que está relacionado con una parte de un mal funcionamiento intestinal. Y entonces vos decís, ¿pero cómo? Y sí, porque la alteración de esa función intestinal en la producción de serotonina, en la digestión y alteración de hormonas, genera eso que vos decís, inclusive se le llama droga, elemento de la felicidad, a la serotonina, al neurotransmisor. A ver, pero cuando usted me hace esa descripción, entonces yo lo primero que pienso es decir, o sea que no solamente una cuestión emocional, tendría que atacar las dos a la vez. Exactamente, así como vos lo decís. Entonces, cuando uno está con alteraciones inmunológicas o con alteraciones en el humor, triste, decaído, fatiga, pues no solo tenés que decir nosotros estamos con un problema neurológico. Nosotros tenemos que evaluar en un conjunto a la persona y evaluar, sí, una parte neurológica y una parte gastrointestinal. Por eso, cuando nosotros tenemos alteraciones, por ejemplo, gases, antes de completarte esta idea, te puedo decir de que la alteración en el funcionamiento del microorganismo te puede llevar a alteraciones digestivas, como por ejemplo el síndrome del colon irritable. Y entonces hay que atender algunos síntomas cuando le decimos al paciente diarrea, hinchazón, gases, malnutrición, falta de absorción. Nosotros podemos decir de que el intestino funciona mal. ¿Y por qué funciona mal? Por una alteración en la secreción de serotonina, que está relacionada con el impulso o con la conexión con el cerebro. Entonces, cuando vos me preguntás, pero doctor, ¿entonces todo está relacionado? ¿Sí? Yo no puedo decir que si vos tenés una alteración emocional, solo una parte neurológica. Tampoco puedo decir que si tenés hinchazón, diarrea, falta de absorción, alteración inmunológica, infecciones frecuentes, solo es del aparato inmunológico, no. Siempre por eso hablamos y volvemos al punto de la charla, que es el intestino como un segundo cerebro. Entonces, vos me preguntabas, pero doctor, ¿y cómo vamos a hacer? Todo tiene que ser una evaluación conjunta. ¿Qué quiere decir? Multidisciplinario. Pero ahí venimos a un cambio cultural necesario, entonces. Sí. Porque lo primero que me está planteando, yo le digo, a ver, yo como paciente, ¿cuándo va el paciente al médico? ¿Cuándo va el paciente al médico? ¿Cuándo le duele algo? ¿Y qué es lo que le dice? ¿Yo a dónde me voy? Me voy al gastroenterólogo porque... Pero no necesariamente tiene que ser gastroenterólogo. Ahí dijiste lo que yo quiero escuchar, porque ahí quiero insistir en algo que hace mucho tiempo yo digo. La gente, nosotros tenemos que volver a lo que era antes. La gente tiene que tener su médico de cabecera. Y no es el médico de cabecera que te pone una obra social, etc. Es el médico que conoce tu cuerpo y generalmente fue el que te atendió desde adolescente. Pero ¿por qué insisto en esto? Porque ese médico tiene una historia clínica del paciente que conoce reacciones alérgicas, operaciones, toma de medicamentos, todo. Y es el encargado de dos cosas fundamentales. Escuchar, te conoce, derivarte y ser honesto con la actividad médica. ¿Qué quiere decir? No encarnizarse con tratar solo todo él, sino él es el encargado que en un punto de la evolución de los síntomas diga, acá debemos consultar a tal especialista. Bueno, pero me plantea eso que me parece espectacular escucharlo, y lo primero que pienso es, digo, bueno, está bien, me voy a ir a un médico clínico. Exacto. Sería eso. Puede ser, o un generalista. O un generalista, bueno, una definición como, la verdad, yo voy hacia lo más común. Lo más común. Pero yo miro en realidad en todos lados y lo que veo son médicos especialistas. Bueno, pero hay muchos clínicos y hay muchos médicos hoy día generales. Es más, la Facultad de Medicina tiende a formar médicos generalistas, que es lo que se necesita en nuestro medio. Porque a partir de tanto clínicos o generalistas, uno lo que puede hacer es la medicina de prevención. Y eso es lo que apunta
nuestro medio y nuestra facultad. Inclusive yo, no sé, soy jefe de la cátedra de cirugía, la cátedra 4 de la facultad. Entonces, todo el programa de facultad tiende a que no hagamos una super especialización, sino que tratemos de formar médicos generalistas, que antes, como vos decías, no se escuchaba eso. Son médicos que tienen que atender a la comunidad en general y son los médicos donde está el fundamento de la prevención. Como obviamente vivimos en una misma sociedad, Sí. usted no va a escapar del hecho de decir que hoy una de las cosas más comunes es escuchar decir no tengo tiempo. Claro. ¿Y cómo puedo pretender que el ciudadano a pie que dice hoy no tengo tiempo vaya a un médico generalista? Claro, yo ahí insisto en que uno tiene límites, digamos. La gente, por falta de tiempo, por problemas económicos, trata de solucionar él solo un problema o un síntoma. Entonces, que no tengo tiempo, no voy al médico, o no tengo dinero, no voy a ir al médico por la consulta o por el medicamento. Entonces, ¿qué hago? Aguanto, hago una negación de síntomas, o hablo con amigos o vecinos, me dicen, tómate esto, yo tenía algo parecido, o hace esto, yo tenía algo parecido. Uno puede, yo no voy a entrar en esa cuestión porque yo entiendo a la gente, pero uno tiene un límite de tiempo. Hay gente que llegan a consultar con síntomas que tuvieron más de 2 años y que a la consulta ya es un diagnóstico tardío de patología. Eso fundamentalmente pasa mucho en patologías tumorales, especialmente en aparato digestivo, estómago, colon, etc. Entonces, yo lo que intento con la gente es de que trate de no demorar esa consulta. Puedo entender lo que vos me decís, pero 1 año, 8 meses, insistiendo en alguna toma de algún medicamento que le prestaron o que le dieron, yo creo que es la clave para que sí, pase. Está bien lo que dice, y hay otro punto también en todo eso. Los medios de comunicación. Bueno, Yo prendo la tele a la tarde todo. y de cada 10 publicidades, 8 son de algún medicamento de algo. Claro. Sí. 8 veo de un medicamento de algo, y de esos 8 veo 4 o 5 famosos por lo menos que dicen, a mí me dolía tal cosa y tomo tal otra. ¿Cómo yo voy a decir a una persona que diga, a mí me pasa lo mismo que a ese tipo, y él encontró la solución en eso, y se va y compra e intenta crear la misma solución? Para mí eso es fundamental, y es algo más importante todavía el trabajo de los medios, en el sentido de hacer esto que hacen ustedes, por ejemplo, que comentábamos antes de empezar. Tenés profesionales de otras ramas que vienen, están con vos, pero eso exclusivamente porque ustedes lo hacen. Así como vos dijiste, yo de 10 publicidades, de 10 Sí. cartelería que salen, 8 son de venta de medicamentos, que generalmente son libres, venta libre. Sí. Yo te pregunto, ¿cuántos de los programas que vos escuchás en radio y televisión son de salud? 1,5. Sí. Entonces, si yo prendo la tele y veo todos los días algo, o información, noticia, que no sé qué cosa, que moda, que lo otro, que no tengo nada en contra de eso, y vos no escuchás ni un programa, o escuchás muy poco, que te diga, mire, si usted tiene el colesterol elevado, haga tal cosa, si usted tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, haga tal cosa, que inclusive este mes es el mes mundial de la prevención de cáncer de colon, marzo. Entonces vos, ¿cómo vas? Mirá, yo estoy terminando un doctorado en medicina, y mi tesis doctoral es el aumento de las lesiones premalignas y malignas en el colon en jóvenes adultos. Y encontramos ¿Por qué en jóvenes? Digo, porque eso era una enfermedad que antes miramos de gente muy mayor, decíamos. Muy bien, como lo charlábamos al principio, exactamente. Ahora eso arranca a los 35 años, ya hay casos. Y cuanto más joven se diagnostica, es gravísimo el pronóstico, porque es más agresivo. Entonces, decidí en la tesis doctoral estudiar eso en nuestro medio. Y encontramos, fíjate lo que es la relación. El cáncer de colon se ubicaba en 3er lugar en el mundo, ahora está 2º. Y vos decís, pero ¿cómo si los equipos son más nuevos? Hay equipos de endoscopía que tienen hasta GPS, que tienen diagnóstico anatomopatológico ya incluido prácticamente. Entonces digo, pero ¿cómo pasa esto?, pregunta la gente.
Y ahí es que descubrimos 4 elementos o algunos elementos que son fundamentales. 1, la gente no sabe que se tiene que controlar si hay un antecedente familiar y que el control tiene que ser antes de lo indicado. A nivel mundial, en Europa y Estados Unidos, el control es obligatorio a partir de los 45 años. En Argentina, a partir de los 50. Entonces, ¿cómo vos vas a saber que tenés que ir a consultar a un gastroenterólogo ya con tu clínico si nadie te dice eso? Segundo, hay un tabú y la gente tiene miedo. No, me voy a hacer la colonoscopía, no duele, no, el preparado ese es feo. Claro. Entonces, el tabú. Y tercero, como decía, no tengo el dinero para pagar eso, como recién lo hablamos. Claro. Y cuarto, si vos no tenés dinero, tenemos que tener un plan nacional de tratar de darle a la gente sin medios que los hospitales estén equipados para eso. Y lamentablemente, por un problema que no es solo acá, sino un problema mundial y un problema nacional, la gente que no tiene, no puede ir a un hospital porque se ocupa tanto el equipo que se rompe, tiene turno a 6 meses, entonces ¿qué hace? Como decís vos, no tengo tiempo. Eso forma parte de lo que aumenta los números, la incidencia de cáncer de colon. Y llegamos todo tarde, teniendo en cuenta que el cáncer de colon es el único cáncer que te permite cortar la cadena de avance, porque empieza con una lesión como un granito o como un arroz que se llama pólipo y termina, que puede terminar en 10, 15, 20 años o nunca, pero la mayoría se degenera. Entonces vos podés venir, sacar eso y terminó la cadena de cáncer de colon. El único que te permite eso. Y ahora subimos en el escalón, somos segundo, el cáncer de colon es segundo a nivel mundial en frecuencia. Todo esto que estamos hablando, obviamente tiene que ver con el ser humano. Y hay dos elementos que le pregunto cuánto inciden o cuánto peso han tenido en todo esto. Ritmo de vida y alimentación. Fundamental. ¿Cómo juegan esos dos? Y yo creo que define todo. Y te voy a combinar las dos cosas, entre lo que hablábamos, el cerebro intestinal, y lo que es el cáncer de colon. El ritmo de vida hace que vos tengas pocos niveles de serotonina, que tengas mucho estrés, que tengas mucha fatiga, que no tengas tiempo a comer y alimentarte bien, porque yo siempre digo, hay trabajos docentes o lo que sea, que tienen un horario de trabajo muy extendido. Entonces, ¿cómo hacen para almorzar? Almuerzan algo poquito, chiquito, rápido, parado o en un escritorio. Inclusive algunos otras profesiones. Entonces, el tipo de alimentación es malo, generalmente son alimentos muy procesados, los que tienen alto contenido de degradación nocivo para el aparato digestivo. Se degradan, están en contacto con la pared intestinal, no tienen tiempo para hacer actividad física, no toman abundante agua. Entonces, ¿qué pasa? Ese contenido de degradación que está mucho tiempo en contacto, porque comieron comida chatarra, porque comieron rápido, porque no pueden hacer actividad, porque no toman agua, ese elemento genera degeneración celular. Entonces, otra cosa que vos decís, si dijimos que en la conexión cerebro-intestino el 90% de la serotonina es como el elemento de la felicidad se produce en el intestino, eso no se produce porque por altos niveles de estrés que hacen que glándulas como la suprarrenal, que está arriba del riñón, produzcan niveles elevados de cortisol, que es otro elemento, y que es lo contrario a la serotonina, es lo que más estrés produce y es lo que más alteración, no solo cardiovascular, intestinal y todo produce. Entonces, si vos no tenés un nivel de vida ordenado, tanto en actividad física, en comidas, como en actividad social, porque eso te genera serotonina, o sea, elementos de felicidad, elementos de bienestar de la salud, no hay forma de que el organismo mejore. La verdad que hay una cosa que siempre me llama la atención, insisto en el hecho de que vivimos en la misma comunidad. Sí. Usted no me va a poder negar, cada vez vemos algo que no veíamos años atrás, décadas atrás, que tiene que ver con mayor cantidad de gente que haciendo actividad deportiva. Sí.
uno sale a la costanera en esta época del año, entre las 7 y las 10 de la noche, es insoportable la cantidad de corredores. Sí. Yo soy uno de ellos, me reconozco que yo soy uno de ellos, sí. Pero felizmente, digo, porque a mí me ha dado resultado el correr, después una gastritis enorme, el correr me logró estabilizar todo y a partir de ahí se me olvidó toda esa parte de la historia, pero veo mayor cantidad de gente haciendo actividad física de todas las edades. Sí. Porque antes la actividad física era solamente hasta los 20 años, después uno ya la vida le llevaba a trabajar, a hacer otra cosa, hacer cosas. No, de todas las edades veo gente haciendo actividad física. Sí. Voy habitualmente a un club, al tenis club. Cada vez el tenis club tiene más gente haciendo actividad física, gracias a Dios. Es más, la pileta del tenis club, antes de las 7 de la mañana ya tiene gente nadando, que es una pileta que a esta altura del año está descubierta todavía, pero veo gente nadando, digo, para decir la dimensión de lo que significa la actividad física. Exacto. De lo que uno ve. También veo mayor cantidad de nutricionistas que trabajan muy bien, parece excelente. También veo una mayor cantidad de lugares de comida sana, que venden ensaladas, que venden... ¿Cómo se condice esto que uno lo ve, lo palpa, que antes no había, con todo lo otro que venimos describiendo? ¿Cómo se equilibra? A ver, no estoy diciendo una cosa ilógica, sino estamos hablando de cosas que usted y yo lo vemos. Me parece genial. Eso que vos comentabas, uno con mucha alegría lo ve. Sí. Nutrición. Hace unos años atrás, como vos decías, había cuatro carreras fundamentales: abogacía, ciencia económica, medicina y creo que ingeniería. Eso fue cambiando, como hoy día, hace años atrás no sabía que había ingeniería industrial o no sabía que había reprogramación de algún sistema en especial. Eso empieza a surgir y empieza a tener dos elementos. Uno, la salida laboral importante, y dos, que es lo otro, es que está disponible en varias universidades. Entonces empiezan a ocupar un lugar preponderante, que antes vos, creo que en Corrientes había una nutricionista, y bueno, eso es por un lado. Por el otro me decís de que hoy, gracias a Dios, y con alegría vemos que mucha gente empieza o bicicleta o caminata, mucha gente hace deporte, que pádel, que rugby, que fútbol. Eso es muy bueno. Se concientizó la gente de la actividad física. Inclusive yo siempre, o como los runners, la bicicleta era que mi amigo hace, que vamos, que probá, fíjate que anda, vos ves que muchos hacen, entonces te va contagiando. Eso se tiene que acompañar con dos cosas, como dijiste: uno, la nutrición, y dos, la consulta médica. Y ahí es donde yo me baso, donde vos decís, está bien, yo puedo empezar a correr, yo puedo empezar a andar en bicicleta, yo puedo empezar a nadar, todo. Pero es fundamental que vos tengas un examen médico antes de empezar y un examen médico periódico. Porque por ahí escuchamos, mi hijo va a jugar a tal deporte, hay que hacer un certificado médico. Está todo bien, pero lamentablemente por ahí hacemos un certificado médico con algún amigo, con algún conocido, todo bien. Y eso por ahí es lo que uno tiene que ver. Y en base a eso y en base a las edades, no a los 17, no a los 20, pero sí a los 35, porque hoy vos ves todas las edades haciendo actividad física, que es lo bueno. Cada edad tiene un control médico y un análisis o un estudio médico. No es lo mismo que yo corra a los 20 años que corra a los 58 años. Entonces esa gente tiene que aprender a hacer esos controles médicos para que de esa manera no solo veamos el estado y tu condición física para esa actividad y hasta qué nivel, porque uno va a correr una maratón y hay distintos niveles. Claro. Va a correr una carrera en bicicleta y hay distintos niveles. Entonces uno se ubica y se organiza y se clasifica de acuerdo a la capacidad y a la edad. Pero también tenemos que ver, gracias a eso, que si yo me hago un control de electrocardiograma o de laboratorio, en un laboratorio puedo ver que vos tenés anemia, y esa anemia puede que se investigue y que tenga un problema hematológico, un problema de intestino, un problema gástrico. Entonces, hay muchas cosas que hacen y que llevan a esto. Por eso, feliz de que la gente hoy se concientice en la actividad física, que gracias a Dios cada vez más. Pero no deben olvidar de que eso tiene que llevar a una consulta. Y ahí volvemos hacia atrás otra vez, donde vos decís, sí, muy bien, correr es gratis.
me compro una bicicleta y ya ando. Pero la consulta médica, volvemos al tiempo. Yo te pregunto, ¿cuánta gente de la que corre o hace una actividad física importante tiene un grado de nutrición, hizo una consulta en nutrición o hizo su evaluación médica previa a esa actividad? Bueno, en eso, la verdad que ya se me fue el tiempo, pero quedaría un rato más hablando. En eso me parece que hay cosas que tienen que ver las responsabilidades de todos, porque el que corre medianamente bien, primero que tiene que hacer lo que está diciendo, y si no lo hace, tiene que ser empujado porque supuestamente en todas las competencias te piden un certificado de aptitud física, aunque también en los últimos años se viene utilizando mucho el deslinde para que no tengan responsabilidad. Pero también está la otra parte, que es decir, mucha gente para mejorar el rendimiento va al nutricionista, pero también hay gente que va para mejorar el rendimiento, busca otros atajos que no son los convenientes. Exacto. Pero eso será harina de otro costal, diría, ya que estamos hablando en términos alimenticios, pero le agradezco mucho porque se me fue el tiempo y la verdad un gusto poder escucharlo. Me pareció muy interesante y lo vamos a invitar para seguir hablando, porque estos temas hacen a la vida de todos y por ahí cuando uno se quiere dar cuenta ya se dio cuenta excesivamente tarde. Sí, exactamente. Y es como yo te digo, de toda la gente que hace actividad física, pocos son los que compiten que por ahí le exigen un control médico. Pero es fundamental y hay muchísimos temas que quedan, como decís vos, por ejemplo, hablar de probióticos y prebióticos, que hoy día se escucha mucho, tomar probióticos o no. Hay otros, como decís vos, ¿qué hacemos con la gente en la parte nutricional? Porque la gente tiene una actividad física importante, tiene una actividad laboral importante, tiene todos sus otros problemas. ¿Cómo vos hoy día, que chicos jóvenes están hoy trabajando y están recargados, pueden equilibrar todo ese tema? Sí. Déjeme, voy a hacer una cosa que no corresponde quizás, pero contar una cuestión de índole personal. Tengo unas cuantas cosas similares a lo que venía hablando. Me fui una vez a una médica nutricionista a decirle, la médica, la doctora Sonia González, me un saludo muy grande, digo, dame algo, no sé, un Supradín, algo de eso, porque la verdad me siento cansado. Y me dijo, no te voy a dar nada. Vamos a cambiar la alimentación, vamos a mejorar esto y esto. Y le estuvimos hablando. Y me dio resultado. Sí. Por eso sigo yendo a él, diríamos, pero es así. Inclusive, y con esto te dejo como una próxima charla. Eso que te dijo la doctora es genial. Porque inclusive te digo más, esos microorganismos del aparato digestivo, del segundo cerebro, que se llaman microbiota, se alimentan, se mejora la cantidad de esos microorganismos buenos para el intestino que trabajan para facilitar, y se alimentan de elementos. Y esos elementos se denominan prebióticos y probióticos. O sea que un día nos sentamos y le contamos a la gente de esto, porque hoy todo el día escuchan de los probióticos, quieren tomar probióticos, pero si son medicados o consumidos en exceso, son contraproducentes para el trabajo de los organismos benignos del sistema digestivo. Gracias por venir. Gracias. Un gusto realmente. El doctor Yamil Machado con nosotros. Nosotros seguimos con el espacio de radio exclusivamente, y acá finalizamos por Canal 5 Televisión el espacio de televisión. Ya seguimos. Ferretería